Ya, ahí está. Gracias, Marcela. Entonces, me imagino que mucha gente no habrá podido ver el video por esa razón, no importa, no se preocupe, yo igual veo los contenidos ahora como siempre y pueden ver el video en la medida de su tiempo. Yo les dije que nos vamos a relajar con esto, yo misma he tenido 1000 problemas con la internet, entonces uno tiene que ver también cómo se organiza mejor. A veces en la noche, algunos somos súper noctámbulos y a las 2 de la mañana estamos trabajando, bueno, cosa de cada uno, otros funcionan bien en la mañana, algunos puede que tengan niños chicos en la casa u otras tareas, entonces la idea de todo este material que yo subo es como anexo, complementario y como apoyo a las clases. Muchas veces lo mismo que digo en la clase también o con otra mirada, como en el caso de los videos, el, los apuntes lo mismo, yo lo digo en clase, pero la idea es como que tengan la posibilidad de verlo también en los momentos que a ustedes les acomode más, ¿ya? Y en eso nos relajamos. Así que si alguien no lo pudo ver por hoy día, no importa. Lo que sí tenían que tener para hoy día, que les mandé por mail de tarea, porque en el momento de la clase no se me ocurrió, porque de repente soy medio pájara, era hacer ejemplos de, de los tipos de refuerzo y los tipos de castigo. ¿Se acuerdan que vimos en el PowerPoint este? Lo podría proyectar también. Bueno, yo proyecto esto siempre que nuestro punto de partida estamos en esta parte, aprendizaje social de Bandura, es lo que vamos a ver hoy, pero para eso voy a retomar lo anterior. Y básicamente lo que vimos antes era también lo de las técnicas de manejo de conducta y los conceptos estos de refuerzo y castigo. Lo voy a proyectar para que ustedes me den ejemplos. Está aquí. Bueno, habíamos hablado de los conceptos relevantes en relación con el condicionamiento operante y cuando digo relevantes me refiero a lo que va a tener utilidad para nosotros en la sala de clases. ¿Se acuerdan que hablamos de todas estas contingencias ambientales para tener un buen ambiente en la sala de clase y propiciar en los estudiantes conductas más adaptativas? Esa es la idea, más que esto de manejo de conductas que yo les decía que no me gusta mucho, ¿ya? Entonces habíamos hablado acá del refuerzo, que es una consecuencia agradable, acuérdense de eso. Refuerzo con el apellido que tenga, porque vamos a ver después los tipos de refuerzo, que los vimos el otro día, con el apellido que tenga siempre es un premio, siempre es esta definición, consecuencia agradable que siga la conducta, y que por lo tanto va a tender a aumentar la probabilidad de aparición de esa conducta. Y castigo lo contrario, también con el apellido que tenga, pero con el concepto de castigo no tenemos tanto problema, una palabra más familiar, ¿verdad? Y aquí tenemos los tipos de refuerzo. Entonces, ¿qué ejemplos me pueden dar? Social, concreto, simbólico, actividad placentera. Y después vamos a ver el refuerzo positivo y refuerzo negativo, este último que es el concepto que a veces genera confusión. Entonces, de refuerzo social, ¿quién me da un ejemplo? Cortito, así no tienen que poner las situaciones. La ¿Sí? felicitación del papá al hijo cuando se porta bien, que le dice Súper bien. bien, lo hiciste y en el fondo el niño se siente motivado. Muy bien, sí, perfecto. Lo mismo te estoy diciendo yo a ti. Muy bien, es un refuerzo positivo. Es un Claro, refuerzo refuerzo social. social. Correcto. ¿Ya? ¿Algún otro ejemplo? El concreto tendría que ser por ejemplo, ir a comer la comida que al niño le gusta como premio por haberse sacado buena nota. Sí, también, aunque si es ir a comer, podría ser que eso fuese una actividad placentera, como ir a comer, que tiene que ver con la comida, pero también con la situación social de ir a comer. Podría ser ambos. Entonces, un juguete. Ujú. Un juguete, la comida misma, o sea, en la casa ya hoy día te vamos a hacer papas fritas Claro. porque te gusta. En la misma casa y todo, ya no es tanto lo social, sino que es las papas fritas mismas. Ahí sería concreto. Un Simbólico, refuerzo simbólico, yo diría que pueden ser los decimales, cuando uno le dice a los alumnos por hacer tarea, ya te doy 5 décimas, o sí, para correcto. ocuparla en una prueba, no sé, algo así, ¿no?
Sí, yo les contaba que yo también lo hacía en clases con los alumnos, que lo hago más cuando es presencial también por la dinámica. Acá igual lo puedo hacer, por supuesto, con el Zoom, pero el año pasado al menos no lo hice. Y que igual funciona con los estudiantes universitarios que ustedes me decían, pero ¿cómo? Como que con los niños chicos. O sea, las décimas le interesan a todo el mundo. Así que sí, y eso es simbólico porque voy acumulando décimas y esas décimas corren para una nota X, para una próxima prueba o para lo que sea, como nota acumulativa a veces. Cada uno lo pacta como le parezca. ¿Sí? Perfecto. ¿Algún otro ejemplo? Profe, eximirse de los exámenes puede ser. Ese es refuerzo negativo, ¿no? Es un refuerzo negativo, correcto. Okay. Pero que también puede ser, no son excluyentes. Por ejemplo, un refuerzo positivo puede ser social, concreto, simbólico, el refuerzo negativo también. Entonces, simbólico, pensando en que el examen es simbólico, sí, podría ser también. Podría ser, pensando en que el examen fuera simbólico. ¿Algún otro ejemplo? Pero yo creo que yo puse como organizar los awards, como los premios, destacando de cada uno aspectos positivos, o sea, necesariamente, y que cada uno tenga un premio necesariamente del curso, o sea, como destacando algo positivo de cada uno siempre. ¿Y eso sería refuerzo social? No, yo le puse simbólico. Es que si tú destacas lo positivo de los estudiantes y eso es parte de la interacción social, sería social. Pues. Ahora, si lo haces como... Pero es como un premio, no sé, me imaginaba como un diploma, es como... Ah, como un diploma, ahí sí. Exacto, como al más pues, simpático, al más, no sé, solidario, Sí. no sé, ese tipo de cosas. Como un diploma. Sí, si es como diploma puede ser simbólico, me parece. Bueno, acá, ¿Profe? pues esto, ¿sí? El ejemplo como de la compañera, si fuese con esto de los stickers que usted decía antes, ¿sería algo simbólico o sería algo como... Ay, ¿cómo era el otro nombre? Tenía otro nombre, pero que tenía más relación con los objetos. Concreto. Eso, concreto. A ver, si... Porque igual un sticker es como simbólico en el sentido que igual es como algo, comillas, insignificante, pero le da un sentido como el darlo en ciertas circunstancias si el niño, por ejemplo, no sé, pues se porta bien o hace una tarea o algo así, ¿o no? Espérate. Es que si tú le das el sticker, un sticker, no un timbre, aunque igual puede ser, pero un sticker, que al niño le gusta el sticker, es concreto. Pero si tú dices, te voy a ir poniendo sticker en una tablilla, por ejemplo, que puede ser una hoja con cuadraditos y él tiene que ir juntando, como les decía yo que me pasaba con las lanas la otra vez, que te van en los cuadraditos, ya cuando completes 10 cuadraditos vas a tener, por ejemplo, un 7 al libro, directo, por decirte algo. Ahí es simbólico, porque el sticker o el timbre o lo que sea que pusiste ahí representa algo más. Entonces lo simbólico no es por lo significante o insignificante, sino que es porque representa algo, te permite obtener un premio mayor, ahí está lo simbólico. O porque representa un algo que es importante. Ahora, si es un sticker y el sticker en sí me gusta, tiene valor ese objeto, o porque los colecciono, o cualquier cosa en que ese objeto tiene valor, ahí es concreto. Aunque sea algo pequeño, pero si tiene valor en sí mismo, es concreto. ¿Se entiende? Ya, prefiero. Sí, se entiende. Ya. Veamos ahora este otro. Tenemos ahí los que están en rojo. Refuerzo positivo, refuerzo negativo, castigo por pérdida, castigo por aplicación. Escucho sus ejemplos. Refuerzo negativo, profe, puede ser cuando un niño le tiene miedo a dormir o a la oscuridad y le dejamos la luz prendida toda la noche. Quitamos la oscuridad, dices tú, con la luz le quitamos. Claro, y quitamos la oscuridad para que no tema.
Sí, sí, yo creo que podría ser refuerzo negativo, porque quitas el elemento que incomoda, que es la oscuridad. Ahora eso tendría que ser usado como premio para que sea entendido como refuerzo, po. Claro. Porque Y aquí si en se el puede fondo para que el niño no elegir, llore o para que el niño tenga miedo, o en el caso de lo que nos pasa a los adultos en la casa, mamá o papá, es que no queremos que el niño llore y no nos deja dormir, y tengo que ir a verlo varias veces en la noche, o no se quiere dormir y no nos acostamos nunca, y estamos todos cansados al día siguiente. Ahí es un refuerzo negativo para mí, porque me quito el llanto del niño. Entonces, ahí todas las cosas que uno hace como este tipo de cuestiones educativas con los niños pueden tener como una doble mirada. ¿Qué ocurre en el adulto y qué ocurre en el niño? Que lo vamos a ver en un caso súper emblemático que analizo yo de mi taller de análisis de caso, que ahí uno ve qué pasa con la mamá y qué pasa con el niño, que puede ser entendido también como refuerzo negativo en la mamá. Y en este caso igual. Ahora, si es como premio, dice, ya te has portado tan bien que te voy a permitir que tengas la luz prendida. Ok, ahí puede ser. Yo puse como refuerzo positivo las caritas feliz, cuando que le ponen en ¿Sí? las pruebas. Ujú. Y refuerzo negativo, realizar los trabajos en grupo o aplazar la fecha de una prueba. No sé si ¿Y por qué serán... realizar el trabajo en grupo puede ser refuerzo negativo? O Porque sea, solo igual tiene una presión extra, ¿o no? De repente cuando los estudiantes se sienten inseguros de si saben o no, ya, es como quizás quitar una presión de lo individual, de la responsabilidad que sí, recae en uno solo. o sea, sí, por lo general siempre los estudiantes prefieren hacer las cosas en grupo que individualmente. Ujú. No sé, lo pensé así, por ese lado. Sí, puede ser, quitar la presión. Ya, sí, puede ser. ¿Y me dijiste el otro? Aplazar la fecha de una prueba. Aplazarla. Como hoy día nos toca prueba, y es como, no, profe, ya bueno, ya la próxima semana es la prueba. Yo igual puse eso. Sí, puede ser también, que es lo mismo que eliminar la prueba y todo aplazarla también podría ser como un refuerzo negativo porque quito el estímulo desagradable ahora. Lo corro para después, pero lo quito en el momento. ¿Sí? Yo Sí, creo que momentáneo, pero igual les da un chance de que ya tienen otra semana para estudiar. No sé. sí, igual el refuerzo negativo porque lo quitas en el momento. Sí, yo creo que sí. Me parece bien. ¿Más? Puede ser uno negativo, por ejemplo, quitar un castigo que fue aplicado previamente. Sí, la otra vez lo vimos. Ahora, quitar castigo, levantar el castigo como premio, puede ser entendido como refuerzo negativo siempre que sea como premio. Ahora, el punto es que eso nos lleva a la discusión de que ese castigo no debió estar si después lo estoy castigando, es porque no estaba bien aplicado. Pero sí, podría ser entendido en el mecanismo de cómo funciona el refuerzo negativo. ¿Algo más? Profe, de castigo por pérdida podría ser, por ejemplo, cuando los alumnos los alumnos de cuarto medio se portan mal y les quitan como la licenciatura o el paseo como final de curso. Sí. Sí, castigo por pérdida podría ser eso. No pueden hacer la fiesta de fin de año porque se portaron mal, ¿sí? O el paseo o lo que sea. Sí, castigo por pérdida. Profe, el castigo por aplicación yo puse que como tratarlos como tontos de repente cuando no saben la respuesta, pero ¿siempre tiene relación como con un insulto el castigo por aplicación? ¿O con algún tipo de, no sé, como con algo como emocional? ¿Siempre es maltrato en el fondo? Esa es mi pregunta. No, no siempre, pues, porque castigo por aplicación puede ser un castigo físico. No Ah, darle ya, una ok. patada, un golpe, un combo. Pero evidentemente que el castigo, como dices tú, como un maltrato o como castigo psicológico, como dicen, es un castigo por aplicación, se implica como retar al niño. Cuando uno reta a alguien, no le estoy dando un combo, no hay un castigo físico, pero es como un castigo psicológico, hay maltrato, hay descalificación, hay abuso de poder y todo eso es castigo.
Por aplicación igual, porque lo estoy dando. Ahora se han inventado nuevas clasificaciones para eso, como decíamos, castigo psicológico, maltrato y todo, pero nosotros lo dejamos como castigo por aplicación porque estoy aplicando un estímulo desagradable, que puede ser de cualquier tipo. Ahora, ¿cómo es ese estímulo desagradable? Ahí podemos tener más clasificación y más amplitud, pero sigue siendo castigo por aplicación. Lo mismo que el refuerzo positivo, teníamos toda la amplitud de refuerzo social, concreto y todo eso son refuerzos positivos, porque estoy aplicando todo eso, igual en el castigo por aplicación. Puedo aplicar distintos tipos de estímulo y sigue siendo castigo por aplicación. Entiendo. Gracias, profe. ¿Algo más? ¿Alguna duda? ¿Algún nuevo ejemplo? ¿O algún ejemplo así como hay algunos ejemplos que a veces están un poco como borderline, que uno no sabe bien si son algo o no son? A ver, aquí el refuerzo negativo puede ser quitar alguna conducta como que el niño se coma las uñas. No entiendo. A ver, quitar alguna conducta como que el niño se coma las uñas. O sea, se está entendiendo que comerse las uñas es agradable y yo trato de eliminar esa conducta de comerse las uñas. No, no, porque lo que estamos hablando, refuerzo o castigo, con el apellido que sea, son consecuencias que provienen desde el ambiente hacia el niño. No estoy quitando conductas, se refiere a estímulos que yo entrego o quito, ¿cierto? Como consecuencia a una conducta. Entonces podría ser, el niño se come las uñas y yo ahí realizo una consecuencia. Que si se come las uñas yo tengo que tratar de eliminar esa conducta, tendría que ver qué hago. Por ejemplo, esto de ponerle cosas picantes o amargas en las uñas, como esos cútex así, entonces se comen las uñas y es desagradable, es igual, es como asociar las uñas con el desagrado, es casi un condicionamiento clásico, ¿no? Porque es igual que los alcohólicos, se ubican con los tratamientos de reflejos que le dan a los alcohólicos, eso es un reflejo condicionado, o sea, es un condicionamiento clásico, como al estilo de Pavlov, en que se asocia, por ejemplo, el alcohólico va a tomar el vaso y le dan un choque eléctrico, eso se hacía antes, ahora ya en general no se usa, entiendo que no se usa. Lo que sí se usa es que le ponen una droga que en conjunto con el alcohol provoca náusea y vómito y una sensación muy desagradable. Entonces, el alcohólico bebe alcohol y tiene desagrado con el alcohol. Entonces, la idea es asociar, por eso un condicionamiento clásico, el alcohol con el desagrado, para que así entonces el alcohol le genere ese desagrado y ya no beba. No resulta, porque es más psicosocial el tema, pero ese es el mecanismo, ¿no? Acá podría ser con las uñas y eso amargo como un condicionamiento clásico, si uno quisiera eliminar la conducta. Pero refuerzo negativo para quitar una conducta, no. Hablamos ahí de manejos de conducta donde yo aplico una consecuencia para modificar un comportamiento, pero no quitar la conducta. Quitar la conducta es parte del manejo que puedo aplicar X técnica. Pues dice, por ejemplo, que el niño no use más el chupete. Ahí también podría funcionar un condicionamiento clásico, pero yo lo he visto, no me acuerdo quién, no me acuerdo si era un sobrino mío, quién que se tuvo que negociar con él el tema del chupete. Pero ahí se hace todo un contrato de conductas, que es lo que vamos a ver ahora, donde uno negocia con el niño, mira, tú me das el chupete y yo te doy a cambio tal premio. Y ahí sería tal cual un manejo de conducta como el que vamos a ver. Pero quitar el chupete, por ejemplo, si yo quiero castigar al niño porque se ha portado mal, no sé, lo que sea, y como castigo le quito el chupete, ahí sería castigo por pérdida. Castigo por pérdida porque le quité el chupete. Igual si le quito el PlayStation por jugar, por hacer, no sé, por malas notas o lo que sea, es castigo por pérdida. ¿Mandar un estudiante a la inspectoría castigo por aplicación? Sí, yo creo que sí. ¿Cuál sería un ejemplo de refuerzo negativo? A ver. Refuerzo negativo era quitar el estímulo, claro, y dice quitar el estímulo desagradable, entonces es premiar al niño quitándole algo que no le gusta. Como yo les decía, en el colegio es quitarle una prueba porque se ha portado bien. En la casa podría ser quitarle una tarea doméstica, como yo decía, hacer la cama, porque a mí en lo personal me gusta mucho hacer la cama, quitarle
esa tarea doméstica de hacer la cama porque se ha portado bien, porque trajo buenas notas, porque ha sido responsable, porque cuidó a su hermanito, por la razón que quieran, pero es quitar una tarea que se supone que es desagradable para la persona que la recibe. Si le gusta al niño hacer la cama, no es refuerzo negativo, tiene que ser una tarea que para el niño es desagradable. ¿Ya? ¿Profe? Refuerzo negativo, similar a un examen, sí, claro, lo habíamos dicho recién. ¿Sí? Yo tengo una duda respecto a algo que me hacían en el colegio. Yo recuerdo que un profesor, su manera de castigarnos era quitar una pregunta de mucho puntaje para que subiera, no sé cómo funciona, pésima en matemáticas. Como que nos quitaba una pregunta de la prueba, cosa que la escala subiera, entonces menos preguntas era más puntaje. No, yo sé que ustedes me entendieron. Al tener menos puntaje la prueba, hay más probabilidades de que te vaya mal. Tienes una mal y ya te baja un montón. ¿Y eso qué tipo sería castigo por aplicación? ¿O no? Yo creo que es como por pérdida, perder la posibilidad de tener más chances. Cuando tienes más preguntas, tienes más chances, por lo tanto, puedes tener mejores notas. Yo creo que sería castigo por pérdida. Yo estaba pensando en una cosa que decías tú, que hay profesores que así los estudiantes se han portado mal, entonces hacen la prueba más difícil. Y eso yo creo que sería castigo por aplicación. Hacer la prueba más difícil porque los estudiantes se han portado muy mal, así como por desquite. Es castigador igual, o sea, yo creo que es por aplicación en ese caso. Yo me acuerdo que hacía eso cuando nos portábamos mal, pero cuando nos portábamos bien, él nos dejaba agregar a nosotros una pregunta de alguna guía que ya habíamos hecho. Podría ser una especie de premio, como refuerzo positivo tendría que ser. Gracias. Ya, yo creo que va quedando más claro, ¿verdad? Donde siempre hay conflicto es con el refuerzo negativo, porque la palabra negativo es la que confunde. Que acuérdense que no corresponde a algo valórico de bueno o malo, sino que a quitar, que es lo que dice aquí el cuadro. Quitar estímulo desagradable, o sea, le quito algo que no le gusta porque le estoy premiando. Como el eximirse de examen. Es un refuerzo negativo, todos sabemos, acá tenemos la posibilidad de exhibición de examen cuando alguien tiene más de 5, de 5,5, eso generalmente uno lo negocia al principio, y entonces el estudiante no da examen como premio a sus buenas notas. ¿Se fijan? Es un refuerzo negativo. Ya. Entonces, ahora vamos a hablar de un poco de bandura, porque nos aparecen las técnicas de manejo de conducta. En realidad, voy a compartir el archivo de bandura. Ahí está. Este archivo yo se lo subí hace un par de clases ya. Es teórico, tiene los conceptos, pero es importante que lo revisemos para entender bien de qué se trata. Bueno, acá lo más relevante es que los seres humanos aprendemos a partir de la observación de la conducta de otros. Hasta el momento, si nosotros seguimos el eje histórico, teníamos el condicionamiento clásico de Pavlov, que lo hizo famoso en la psicología Watson, después lo del condicionamiento operante, que lo trabajó fuertemente Skinner, y después, ya estamos hablando de década del 60, 1960, trabajó Bandura en el aprendizaje social, y en el fondo lo que había hasta el momento, históricamente hablando, es que aprendíamos a partir del condicionamiento clásico, y esto era, acuérdense, para aprender a responder con estímulos automáticos, a estímulos nuevos, que no eran los habituales, los normales en un reflejo. Después el condicionamiento operante, que era a partir de ensayo y error. Yo tanto hacer algo me daba cuenta cuál era la respuesta correcta hasta hacerla, y me premiaban por eso. Implica ensayo y error, que eso demora mucho tiempo. Por ejemplo, ¿cómo aprendemos nosotros a hablar? ¿Aprendemos por ensayo y error? Un poco, porque lo vamos como perfeccionando, ¿verdad? El niño dice las palabras mal y de a poquito, en la medida que lo practica, lo dice mejor. Pero básicamente dice una palabra porque la imitó de otra persona, de un adulto, de sus hermanos, del mamá, papá, de la nana, de una tía, de alguien. La imitó, o sea, el niño observa, retiene en su cabecita y luego reproduce. Y ahí al momento de reproducir,
reproduce lo mejor que puede, y por eso que lo tiene que practicar. Y ahí entra la parte de condicionamiento operante igual, porque uno lo puede premiar. Por ejemplo, el niño dice papá y la mamá lo premia. Le da una sonrisa, un abrazo porque dijo una palabra, ¿verdad? Entonces ahí hay todas las leyes del condicionamiento operante rigen al momento de la ejecución de la respuesta, pero la forma como se adquiere es a partir de la observación de la conducta de otros. Y eso es lo relevante que tiene esta propuesta de Bandura, que en el fondo dijo que está bien el condicionamiento clásico, está bien el condicionamiento operante, pero la mayor parte de las conductas las aprendemos por la observación de la conducta de otros. La forma como adquirimos es mirando y repitiendo. Y eso le llamó aprendizaje observacional, o aprendizaje social, o aprendizaje imitativo, o aprendizaje vicario también. Vicario significa como a partir del otro. Todos esos nombres tiene, ¿ya? Y eso es fundamental, porque imagínense si tuviéramos que hablar por condicionamiento operante, o aprender un idioma ahora, no sé, a mí se me ocurre aprender a hablar chino mandarín. Y hay que esperar a que yo diga por casualidad una palabra en chino mandarín para que alguien me refuerce, de ahí a que diga otra, o sea, ni en toda una vida termino por hablar el idioma, no se puede. Es mucho más rápido que alguien venga, me muestre, diga una palabra y yo lo escucho y lo imito. Y ahí la quiero al tiro, y ahí me van dando refuerzo para que lo diga mejor, o mejore la pronunciación, o que después arme una frase, y todo eso me pueden ir reforzando. Pero yo imito lo que escucho y lo que observo. Y es la principal forma de aprendizaje que tenemos los seres humanos. Y las compartimos también con algunos animales como los monos. Entonces después dice, ¿cómo aprenden las personas por observación? Aquí hay, como que dice, 4 ingredientes en la receta, que son las etapas. Las etapas. Adquisición, retención, ejecución y consecuencia. O sea, cuando adquirimos es cuando el niño o niña, que es el aprendiz, observa una conducta y se da cuenta que es lo más relevante de esa conducta. Por ejemplo, cuando uno escucha una palabra, cuáles son las letras, los sonidos más importantes. Y luego la retengo en mi cabecita como aprendiz, ¿cierto? La guardo en la memoria. Y después la digo en la ejecución. Y luego vienen las consecuencias del ambiente, como decir, muy bien, si estoy, qué sé yo, en una clase de idioma. O el niño pequeño cuando está aprendiendo a caminar, o a hablar, o a usar el servicio, o a usar el lápiz para escribir. Todas esas conductas las aprendemos por observación y más o menos irían estos 4 pasos. Y los elementos que intervienen serían aprendiz, modelo, contigüidad de los fenómenos sensoriales y los refuerzos. O sea, tiene que haber una persona que aprende, o sea, alguien que está observando una conducta, o escuchando, ¿verdad? Un modelo que muestra, aquella persona que muestra la conducta que se va a adquirir, le llamamos modelo. Contigüidad de fenómenos sensoriales significa que el aprendiz y el modelo tienen que poder verse, no necesariamente interactuar, porque hoy día nosotros aprendemos, hoy día ya hace rato, digamos un siglo casi, aprendemos también a partir de la observación de personas que no están presentes, como a través de la televisión, de la radio, hoy en día de internet, de Google, de los videos, de YouTube, etc. O sea, no necesariamente la persona está aquí presencialmente, puede estar a través de lo virtual. Y luego entonces cuando se reproduce la conducta vienen los refuerzos o premios, que ahí les decía yo que entra todas las leyes del condicionamiento operante. Pero además aparece un nuevo concepto que es el concepto de refuerzo vicario. Como esto decíamos, se llama también aprendizaje vicario, que es por modelos. El refuerzo vicario es el refuerzo o premio dado al modelo, no al aprendiz. Porque el refuerzo dado en el aprendiz, ahí ya tenemos todas las leyes del condicionamiento operante, que es lo que ya revisamos. Pero el refuerzo dado en el modelo implica que el aprendiz observa ese modelo, observa que ese modelo recibió premio, entonces tiene más probabilidad de imitarlo. O sea, yo voy a tender a imitar a otros que he visto que han sido exitosos. Obvio. Si el modelo recibe castigo, yo más bien no lo imito. Digo, no fue mal con esa conducta, mejor yo me callo. ¿Cierto? Como pasa con los niños, no sé, estaba pensando un niño chico en un jardín que ve a un compañerito que dice un garabato. Para él es una palabra nueva, a lo mejor en la casa no la había escuchado. Y ve que la tía castiga al niño por decir ese garabato, o lo reta o algo le dice. Entonces el niño mira y dice, ya, yo no digo esa palabra. Ella a lo mejor llega a la casa contándole a la mamá que hay palabras que son feas y que no se dicen, que aprendió una situación nueva. Eso no significa que no haya adquirido la palabra, ¿eh? Ojo con eso.
Lo que significa es que no la va a decir, no frente a la tía al menos, porque sabe que la tía castiga por decir eso. Entonces, ojo ahí, que tenemos una diferencia bien importante, que es lo que viene a continuación, que es el papel del refuerzo vicario. O sea, en el fondo, el premio que recibe el modelo, ¿qué efectos tiene? Y eso se observó en un experimento que, para quienes vieron el video de la clase invertida, el experimento este del muñeco bobo, ustedes lo pueden buscar en YouTube. Hay videos y es como súper clarificador y da para discutir o para reflexionar bastante, porque habla de la adquisición de conductas agresivas. Entonces aquí, este es un experimento de Bandura que ocurre en 3 fases y 2 grupos, ¿ya? Entonces tiene un grupo 1 en que los niños ven una película, puede ser, o en este caso como a través de una pantalla, como estas de estos vidrios de visión unilateral. Al otro lado hay un muñeco y otro niño, que en el caso del video se mostraba al asistente de Bandura, que golpeaba fuertemente al muñeco. Entonces el grupo 1 ve que el modelo recibe castigo por esa conducta, ¿ya? O sea, le pegan al muñeco y el niño es castigado. El grupo 2 ve la misma conducta, o sea, le pegan al muñeco, pero el modelo es recompensado, dice ahí, recompensado generosamente, aprobando su conducta y proporcionando refuerzo alimenticio. Le dan, no sé, chocolates, dulces, pastillas, por hacer esa conducta. Y el grupo 3 ve la misma conducta, o sea, le pegan al muñeco de nuevo, pero aquí no pasa nada, no hay ninguna consecuencia, ni refuerzo, ni castigo, ¿ya? Entonces, luego, todos los niños se les deja jugar libremente en esa pieza donde está el muñeco y están, no sé, pues el martillo, el palo con el que le pegaban al muñeco, todas esas cosas. Los niños juegan libremente y se ve que los niños que observaron el modelo castigado hacen significativamente menos respuestas imitativas. O sea, los niños que vieron el modelo castigado le pegan menos al muñeco. ¿Ya? Menos que los otros 2 grupos, esa es la idea. Luego hay una segunda fase en que a los 3 grupos se les ofreció incentivos, premios súper atractivos, los chocolates más ricos, los dulces más ricos, o quizás juguetes, no sé, los premios más atractivos por hacer la conducta que habían observado a los 3 grupos. Y luego entonces se les dio la posibilidad de hacer la conducta y los 3 grupos por igual reproducían la conducta del modelo, o sea, le pegaban al muñeco. Esto demuestra que los niños habían adquirido la conducta, no la reproducían, en el caso de los que vieron el modelo castigado, no la reproducían porque habían visto que era una conducta que se castiga, pero no significa que no la habían adquirido. Y esto es re importante para lo que estamos hablando como de la evolución del conductismo. Entonces después hay otra fase en que a todos los... no, dejémoslo hasta ahí. Lo importante aquí es que la conducta se observa, se adquiere y luego uno como aprendiz decide si lo reproduce o no. Entonces, si observé un modelo que recibe premio, es más probable que la reproduzca. Si observé un modelo que recibe castigo, es más probable que no la reproduzca, pero sí la adquirí. Entonces, eso es lo relevante del papel del refuerzo vicario. O sea, el refuerzo dado al modelo influye en las posibilidades de reproducir la conducta observada, no en la adquisición. ¿Se acuerdan de las etapas que habíamos visto recién? Esta: adquisición, retención, ejecución, consecuencia. La adquisición ocurre igual. Si yo vi un modelo que lo castigan o que lo premian, la adquisición ocurre igual. La retención también, que es lo que guardo en la memoria. Lo que se afecta con el refuerzo vicario, es el refuerzo del modelo, es la ejecución, las probabilidades de que yo reproduzca o no esa conducta. Entonces, si me ofrecen premio, como pasa acá en la segunda fase, si me ofrecen premio por hacer la conducta, es más probable que yo la haga, porque igual la adquirí, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo importante de esto que les estaba diciendo, que es lo más relevante en términos de la evolución de las ideas del conductismo? Es que si nosotros recordamos la definición que teníamos de aprendizaje en el conductismo, dice
que es la adquisición de una conducta. Y ahí hay aprendizaje. Y resulta que acá Bandura demostró que aunque la conducta no se ejecute, igual se adquiere. Por lo tanto, queda guardada, por decirlo así, internamente, mentalmente, y no se demuestra. Es un cambio de la conducta. Pero aquí no hubo cambio de conducta. El niño no reprodujo la conducta que vio en el modelo castigado. Entonces, esto pone en jaque la definición de aprendizaje que teníamos hasta el momento. ¿Se dan cuenta? Porque dice, cambio de conducta, aprendizaje es un cambio de conducta relativamente permanente y bla, bla, bla. Cambio de conducta. Aquí no hubo cambio de conducta, pero sí hubo adquisición de la conducta. Entonces pone en jaque porque quiere decir que haya adquisición sin que haya una demostración en la conducta. O sea, hubo aprendizaje igual, y para la definición conductista no habría habido aprendizaje si es que no se muestra. Y aquí Bandura demostró que sí hubo aprendizaje, y que no se demuestra porque la persona decide si lo hace o no. Entonces eso nos lleva a, me voy a saltar un poco esta parte, a los procesos que tenemos acá, que están al final del texto, que dice proceso y su proceso en el aprendizaje social. Bandura propone que hay 3 tipos de procesos, y cuando digo procesos me refiero a cuestiones que están entre medio, ya no es el resultado final que es la conducta, como lo hemos visto hasta ahora, sino que es algo que está entre medio, digamos. ¿Se acuerdan la fórmula de conducta? E o R, esto estaría en la O, adentro de la O, cosa que los conductistas no aceptarían por ningún motivo. Lo único que importa, ¿se acuerdan? Era la conducta, solamente la conducta y nada más que la conducta. Entonces estos procesos estarían adentro de la O. A Skinner se le cayó el pelo con esto, porque no acepta variables intervinientes dentro del organismo. Bueno, son los procesos vicarios, simbólicos y autorreguladores. Los procesos vicarios es la capacidad que tenemos los seres humanos para observar a partir de la conducta de otros, que es lo que decíamos, que lo compartimos con el mono, ¿verdad? Que somos imitadores innatos. Los procesos simbólicos es la capacidad que tenemos como de guardarnos eso en la memoria, como de retener. Capacidad que tenemos los seres humanos para almacenar o para representar aquello que hemos aprendido. O sea, yo observo, en el caso del muñeco bobo, de las conductas agresivas en los niños, observo a un niño que con un bate le pegó al muñeco. Y yo en mi cabeza represento esa misma conducta, y cuando me dicen que me premien por hacer las conductas que vi, yo agarro el bate, quiere decir que en mi cabeza lo tengo representado como una película. Eso es el fenómeno de representación. Es como si yo viera una película y tomo el bate y voy haciendo lo que estoy representando en mi cabeza. Y después los procesos autorreguladores, que a esto me refería yo con esto de que nosotros decidimos si hago la conducta o no la hago. Proceso autorregulador, entonces, la capacidad que tenemos los seres humanos para controlar nuestra propia conducta, o sea, para autorregularnos. Por eso son procesos autorreguladores, es el autocontrol. Yo decido si hago esa conducta porque me van a premiar, o decido no hacerla porque vi que el otro niño fue castigado. Esos son procesos autorreguladores. Yo digo, si me conviene lo hago, si no, no lo hago. Entonces la decisión es mía, es un proceso interno. Profesora, ¿Sí? en el caso que se veía en el video, también muchos niños aprendieron, por ejemplo, gracias a estos como refuerzos positivos, vicarios mejor dicho, aprendieron a utilizar más armas, otro tipo de golpes al mono, como al muñeco inflable. Entonces, también, por ejemplo, si se ve que una conducta está siendo premiada, como que se aprenden nuevas formas de que esa conducta sea mejor, ¿o no? Sí, es que es bastante polémico el trabajo de Bandura, es un trabajo famoso, por eso ustedes ven videos en YouTube y todo, porque habla más allá de lo que yo estoy diciendo, de la respuesta agresiva en los niños y la agresión en el ser humano, o sea, cómo la agresión pasa a ser, como lo dijo Freud a fines del 1800, una pulsión interna, innata, así como una fuerza, que como que te dan un empujón y agarras vuelo y sigue siendo más y más agresivo, o sea, se adquieren, se aprenden nuevas formas de agresión, más allá de las que se observaron incluso en el modelo original. Entonces, esa parte es como bastante polémica.
porque habla de esta pulsión interna, igual como lo habría dicho el psicoanálisis freudiano, y eso para ser conductista, olvídenlo, ni una posibilidad que eso sea conductismo. Entonces, en ese sentido ha sido muy polémico, porque plantean ponernos a los seres humanos como con un impulso agresivo muy potente. Eso es complejo, y efectivamente eso pasó, y ha sido polémico. Ahora también, en el fondo, al haber refuerzo, también ocurre lo mismo si nosotros tomamos niños pequeños. Estaba pensando en un paper que me tocó revisar hace poco sobre como el desarrollo de conductas vinculadas a la paz a partir de texto. No me acuerdo si eran niños de kinder, de transición, nivel transición, kinder. Entonces se trabajaba con los niños el concepto de la paz, y también eso se empieza a como que tú le pones un bichito, que puede ser la agresión o la paz u otro, y el niño empieza a fomentar más aprendizaje en relación con ese concepto. Y es bien interesante eso, porque nosotros en el fondo tenemos el potencial de aprender muchas cosas, podríamos decir valorativamente buenas y malas, ¿verdad? Entonces, por eso es que ha sido discutible esa parte de desarrollar más y más conductas agresivas a partir de este experimento en que se refuerzan las conductas agresivas. Si me refuerzan conductas de paz, también desarrollo más conductas pacíficas o ecológicas, por ejemplo. A los niños les vamos reforzando conductas más ecologistas en relación con el medio ambiente, y los niños también van desarrollando muchas más conductas vinculadas al medio ambiente. Entonces, yo por ahí prefiero una explicación más que hablar de este impulso agresivo que me causa un poco de disturbio. Siento que tenemos impulso para lo que nos vayan premiando, y eso va surgiendo. Somos seres súper adaptables, parte de nuestra genética adaptarnos al entorno. Si el entorno es agresivo, desarrollamos más conductas agresivas y nos refuerzan eso y más y más. Pero si el entorno tiene otro tipo de conductas, creo que también las desarrollamos más y más. Pero esa es mi opinión. Bueno, Profe, ¿sí? tengo preguntas igual. No me queda muy claro si esto que estamos viendo de como las técnicas de manejo de conducta tienen que ver con el conductismo como tal. O sea, ¿Sí? yo asumo que sí, ¿Sí? pero cuando empezamos a hablar después de Bandura, como que me pierdo un poco, porque había notado que, por ejemplo, de la clase invertida, como de que hablaban de que Bandura había propuesto esta teoría sociocognitiva. Y yo no sé si esto es como que le cambia el paradigma al conductismo con lo que él propone, pero Exacto, que por igual es eso conductismo. lo vemos como más cognitivo-conductual, porque ya es una evolución hacia un paradigma más cognitivo, al incorporar estos procesos que yo les mencioné recién. Ya, entonces es como un cambio de paradigma, por así decirlo, dentro del conductismo, como corriente. Sí, dentro del conductismo, porque Bandura era conductista igual. Lo que pasa es que las investigaciones demostraron que había procesos internos y no los podían desconocer. Y por eso es una evolución que es cognitivo-conductual, que yo les decía que es como una tercera etapa en el conductismo. Tenemos la etapa 1, que es la de Watson, conductismo radical, después la etapa 2, que es la de Skinner, neoconductismo, después una etapa 3, que es cognitivo-conductual con este autor. Ya. Y, profe, la otra pregunta, sabe que no me quedó muy claro de la clase pasada, creo, lo de la fórmula de la conducta. Ah, sí, eso lo vamos a ver ahora. Sí, por favor, que igual estuve viendo ese como trabajo que envió, que nunca caché bien para cuándo era, y no lo pude hacer porque no entendía la teoría, o sea, la fórmula. No lo pueden hacer todavía. De hecho, me parece que, no sé si les dije o se lo mandé por escrito, que el taller todavía no, que lo vamos a ver acá. Ya, ¿No va a ser para el próximo martes? ¿Como para entregarlo, dices tú? ¿Sí? ¿Qué será como la fecha fijada? Es que la verdad que yo no me apuraría tanto. Yo ahora alcanzo a revisar, de hecho quiero pasar a eso, y ustedes lo hacen y lo podrían entregar el próximo martes, pero yo no tengo tanto apuro en que lo entreguen. Prefiero que lo hagan con calma y darnos la posibilidad de discutir un poco más algunas cosas. Pero sí, podría ser, si quisieran, la próxima semana. Espérate, en el chat hay un par de cosas. Pero, profe, a mí me pasó que yo lo intenté igual de hacer con un compañero y de verdad sentimos que no teníamos así bien entendido. No, todavía no. Ahora, con la explicación que yo de ahora, lo podemos ver. Ya, gracias. Profe, yo tengo una pregunta sobre la teoría sociocognitiva. Dígame. ¿Esto se aplica más bien en niños que en adolescentes o adultos? O sea, no, quiero decir que se va perdiendo un poco este aprendizaje por observación, ¿o no? Toda la vida, toda la vida. Ah, todos los toda la vida. aprendimos por la observación de la conducta de otro hasta la muerte.
Ok, pero me imagino que es más fácil en niños moldear como que en adultos, ¿o no? No, no es que sea más fácil, lo que pasa es que la gran Me ventaja refiero. es que corta el tiempo de adquisición de conductas nuevas. Y cuando más tenemos que adquirir conductas nuevas, como yo te decía, tenemos que aprender a caminar, a hablar, a tomar el servicio, a escribir y todo, cuando más adquirimos conductas nuevas, cuando es más notorio, por así decirlo, es cuando somos chicos. Por eso es más evidente ahí, que si no tuviéramos esta capacidad de aprender por observación, toda esa adquisición de conductas nuevas sería eterna, sería imposible. Estaríamos como los otro tipo de animales que no tienen este tipo de habilidad. Por eso que es más notorio con los niños chicos, porque ahí es cuando uno adquiere todo, pero toda la vida, o sea, ponte tú, yo ahora que ya estoy harto más vieja, se me ocurrió hacer un poco de deporte y me metí a una cosa absolutamente distinta que yo no había hecho nunca. El tipo lo demuestra y yo lo copio y lo hago, ¿me entiendes? Y eso va a Sí, ser claro. siempre. Y si el día de mañana tengo que usar silla de ruedas que no la he hecho nunca, me van a tener que explicar cómo se hace, y me dice, se sienta una persona y me dice, mira, tú mueves aquí, haces acá, haces para allá, y yo me siento y lo imito. Y voy a estar, no sé, espero que nunca me toque esa situación, pero capaz que tenga, no sé, 80 años y voy a tener todavía esa capacidad de adquirir una conducta nueva, que ahí es lo más relevante. Gracias. Bien, les voy a proyectar, les decía, el taller de manejo de conducta. Ahí tengo uno con un 1 y un 2, no sé por qué tiene un 2, no estará respondido. Bueno, da lo mismo. Lo voy a compartir. Les voy a explicar ahora lo que ustedes tienen que hacer en el taller y ahí se van a dar cuenta que les va a quedar claro. Pero yo no sé si ya para la entrega la próxima semana, puede ser, si alguien lo quiere hacer al tiro, yo les digo, no es un taller largo, pero no, como quieran. La verdad es que ustedes deciden eso si lo quieren hacer al tiro o no. ¿Alguien quería decir algo? Sí, profesora, quería hacer una consulta. Lo que pasa es que con lo que hemos estado hablando en la clase y lo que usted ha estado explicando, se me vino a la mente un caso que ocurrió durante los 90, que es lo que se conoce como el efecto Scully, que es que gracias al ejemplo que da un personaje de la serie de los Expedientes Secretos X, muchas mujeres entraron a la ciencia como cuando crecieron. Por ejemplo, las niñas y adolescentes que vieron los Expedientes Secretos X, luego entraron a la ciencia porque este personaje les dio un modelo a seguir. Sí. ¿Eso podría ser un ejemplo como de...? Absolutamente. Absolutamente, lo que yo decía, nosotros imitamos personajes de la televisión, personajes de YouTube, los influencers. El mecanismo de influencia social es a través del aprendizaje por observación, pues y las adolescentes empiezan a hacer lo mismo que ven que hacen esos influencers. Entonces, sin duda que eso es así. De hecho, hay muchas series, por ejemplo, que muestran, a mí me gustan mucho las series policiales, y muestran en el último tiempo, cuando yo era chica, digamos, década del 70, los personajes, los policías eran hombres, y tenían que ser además hombres, ojalá más bien buen mozo. Hoy en día las policías son mujeres y son súper brutas, son violentas, musculosas, y uno dice, ¡ay, qué maravilla, qué rico, me gusta! Ya, y yo voy a hacer lo mismo, empiezo a hacer pesa. Eso es absolutamente un mecanismo de influencia social a través de este aprendizaje por observación. Absolutamente, y nos influye a todos, por eso me pongo yo como ejemplo, que les digo, ya estoy vieja. Imagínense lo que les va a pasar a las niñas chicas o a las adolescentes. Absolutamente, y uno empieza a ver mucho más esas figuras, por ejemplo, musculosas, que cuando yo era chica, en la década del 70, era impensable. En la época de mi mamá, menos, que usaban pura falda y zapatitos con soquete, menos. ¿Te fijas? O sea, son cuestiones que tienen que ver con lo que está pasando en el entorno, y ahí es súper discutible también, que es la sociedad la que influye estos modelos televisivos, y desde los modelos televisivos vuelven otra vez a la sociedad, o surge desde los modelos televisivos y no influencian a la sociedad. Es súper discutible. Efectivamente, la sociedad ha ido cambiando, y lo que uno ve en la televisión refleja ese cambio en la sociedad. Y va de vuelta otra vez a las nuevas personas que siguen esos modelos. O sea, es una cuestión muy bidireccional. Porque uno diría, ¿dónde empezó? ¿La televisión no influyó? No, la televisión igual es un reflejo de lo que está pasando en la sociedad. Debe haber más mujeres policías. De hecho, antes no había mujeres en la policía, en la marina, y ahora hay. Entonces eso es parte de lo que está pasando como influencia social. Bueno, no me quiero alargar más ahí porque hay muchas discusiones que se pueden hacer al respecto, pero sí es mecanismo de aprendizaje social sin duda, y que nos influye a todos, me incluyo. Bueno, quiero que hagamos en conjunto, yo voy a explicar este caso,
que es de el primer caso del taller, y del segundo caso en adelante lo tienen que hacer ustedes, ¿ya? Entonces, leo, dice, Juanito es un niño de 5 años. Es muy lindo y simpático, su mamá lo quiere muchísimo y por eso le hace el gusto en todo. Es muy bueno para comer, le gustan mucho las cosas dulces, especialmente las galletas. A menudo está pidiendo que le den una, pero no siempre se las dan porque a veces no quedan. Cuando esto ocurre, Juanito comienza a llorar y a gritar. Entonces, para que el niño no llore, la mamá le compre galletas y se las da. Ahora, este ejemplo es un ejemplo como casi de caricatura, que me permite a mí explicar lo que está pasando. ¿Sí? Disculpa, profe, ¿sabe que no se ve nada en la pantalla? Ay, eso puede ser problema de la internet. Pero yo se lo subí, pues vean el que ustedes tienen. Yo se lo subí. O sea, se ve el cursor, pero todo en blanco. O sea, está Claro. compartiendo pantalla, pero no se ve lo que... Eso puede ser un delante se problema ve. con la internet. Cuando la internet no es suficientemente... ¿Sabes qué puede ser también? Que yo lo agrande. Espérate, déjame ver. Cuando uno agranda la pantalla, creo que se Es ve que como... hace un segundo sí se veía. Debe Por ser eso eso. Parece que cuando uno agranda la pantalla no se ve. Ya, lo vuelvo a achicar. Ahí se debería ver entonces. Ahí ¿Sí? sí. Ya. Sí, perfecto, No puedo gracias. agrandar pantalla, ya. Perfecto. Qué bueno que me dijiste. Ya, pero insisto, el taller ustedes ya lo tienen. Si alguien lo quiere ver en su computador, por ejemplo, y puede ir tomando nota al lado de lo que yo vaya diciendo, también lo puede hacer porque es el mismo, ¿ya? Entonces, ¿de qué se trata esto? Tenemos que analizar la fórmula de la conducta y para eso es la misma fórmula que estaba en el PowerPoint y vamos a ir uno por uno, ¿ya? Yo lo voy a anotar aquí para que ustedes me vayan viendo. Entonces, E, O, R, C, K. Yo les sugiero que lo hagan igual. Hacia abajo es lo más fácil, uno tiene todo el espacio para escribir. Entonces, lo ideal es partir por la O, el organismo, ¿se acuerdan? Porque es lo que tenemos más claro. ¿Quién aquí es nuestro sujeto? El niño. Este teclado es raro, así que no voy a poner el signo igual porque pongo cualquier cosa. Niño Juanito. Vamos a poner Juanito, que tiene 5 años y todo lo demás. ¿Qué hace Juanito? Bueno, esto es una situación que nosotros vamos a aplicar, como decíamos, las contingencias de manejo ambiental para que Juanito modifique la conducta. ¿Cuál es la conducta que nos molesta entonces? La respuesta que Juanito da, la pataleta, ¿cierto? Llorar y gritar. Pueden ponerlo como quieran. Pataleta, llorar y gritar. ¿Qué pasa cuando el niño hace esta pataleta? La mamá le compra galletas y se las da. ¿Me siguen? ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, la contingencia, yo les había explicado que la contingencia es la relación causal entre la pataleta y las galletas, o sea, entre la respuesta y la consecuencia. O sea, el niño tiene que darse cuenta que recibe las galletas, que es lo que él quería, porque hizo pataleta. No por otra cosa. Entonces, él sabe que si hace la pataleta va a recibir galletas. Y esa es nuestra contingencia. Si hace R, recibe C. Se los voy a poner así porque en el fondo esa es la forma como se lo van a hacer para los otros casos. Si hace R, recibe C. O sea, en este caso, si hace pataleta, recibe galleta, ¿ya? O sea, la redacción que tiene la parte de la contingencia, que yo sé que es la que suele tener problemas, es de esta forma. Si hace R, recibe C. ¿Ya? Entonces, en este caso es, si hace pataleta, recibe galleta. Y nos quedó afuera el estímulo. De todo esto que hemos dicho, ¿cuál será el estímulo? O sea, lo que hace que el niño haga la pataleta, porque el estímulo genera la respuesta. La respuesta es siempre emitida por el organismo. Entonces, ¿qué estímulo es el que a Juanito lo hace llorar y gritar? ¿Comer galletas? Querer galletas, o sea, en este caso que no hay galleta o la ausencia de galletas. Porque alguien puede poner aquí galleta. ¿Las galletas le hacen llorar y gritar? No, la ausencia de las galletas. Pues cuando hay galletas se porta bien. Está tranquilito comiendo sus galletas. Esa es la fórmula de la conducta.
yo les sugiero que partan por el organismo, que siempre es lo que tenemos claro, y después le hacen la pregunta al organismo, ¿qué hace este organismo? Y ahí tienen la respuesta. Llora y grita. ¿Cuándo lo hace? Cuando no hay galletas. ¿Qué pasa cuando hace esta pataleta? Lo que se les redacte. En este caso, la mamá le compra galletas y se las da. Y la contingencia, entonces, si hace R, recibe C. Yo creo que con esto ustedes ya pueden aplicar la fórmula de conducta a todo el resto de los casos. ¿Profe? ¿Sí? Dígame. ¿Podría ser hambre el estímulo o necesariamente está asociado con las galletas en este caso? Lo que pasa es que yo les sugiero aquí que se guíen por lo que sale en la redacción, porque la redacción nos va dando la respuesta. Puede ser que el niño tenga hambre, puede ser que en este caso esté mañoso por otras cosas, puede ser que efectivamente tengamos que decirle a la mamá, ¿sabe mamá? Usted está educando muy mal al niño, lo va a transformar en obeso. Estamos de acuerdo, pero no es el caso de lo que estamos analizando, ¿me entienden? Ah, ok. Aténganse a lo que dice ahí, porque hay muchas otras cosas más que uno podría decirle a la mamá, partiendo por tirarle las orejas por lo que está haciendo con el niño, ¿verdad? Alimentándolo mal criando, pero no nos vamos a meter ahí, solamente en términos del manejo de las contingencias ambientales, porque este es un caso, como les decía yo, como caricatura. O sea, vamos luego a reemplazar todo este niño Juanito, va a ser nuestro adolescente, que hace X cosa por llamar la atención, y uno va y le da atención, y vamos reemplazando el estímulo en la misma situación, pero que tenemos que llevarla a una simplificación de los estímulos para poder entenderla. Y así darnos cuenta que hay un manejo de consecuencias que nosotros tenemos que hacer y que a lo mejor estamos haciendo mal. Como por ejemplo les decía yo, un niño ya, reemplazamos Juanito por un niño adolescente. ¿Qué hace? Se para. ¿Qué hace cuando se para? Recibe atención. La atención ya dijimos que es un poderoso refuerzo social. Entonces el niño sabe que si se para, recibe atención. ¿Qué tengo que hacer yo? No darle atención. ¿Se fijan que si lo analizo así, me doy cuenta cuáles son las consecuencias y en el fondo las contingencias ambientales que mantienen la conducta no deseada y así la puedo modificar? La puedo cambiar porque es mi sala de clase. Yo puedo cambiar las cosas en mi sala de clase. No puedo cambiar los niños, pero sí puedo cambiar las cosas, las contingencias ambientales para que los niños hagan otra cosa, hagan otro tipo de conducta. ¿Profe? ¿Sí? En la segunda pregunta, donde dice que modificaría la fórmula de la conducta, eso se refiere como a que planteemos una solución y la tratemos de encajar como en la Más fórmula, y como... Porque, por ejemplo, profe, yo con esta pregunta había pensado, pero no sé si está bien, yo había pensado en que, por ejemplo, que la mamá decidiera como darle galletas al niño, pero cuando tuviera como buenas conductas, más como un premio que algo así como que solo se las dé porque sí. Ajá. Y ya esta idea, por ejemplo, tendría que tratar de encajarla en esto de organismo, respuesta, consecuencia, etcétera. Dicho no? así, tú me lo estás diciendo, sí, podría ser una forma de decirlo. Lo que pasa es que cuando uno tiene una idea y la trata de encajar, puedes tener una idea que no encaje, es un poco arriesgado. Entonces, ¿qué sugiero yo? Lo que yo estoy planteando es que nosotros actuamos en las contingencias ambientales, ¿verdad? O sea, no modificamos al niño, pero sí modificamos lo que ocurre. Donde nosotros actuamos es en esta consecuencia. Entonces, cuando dicen la segunda pregunta, esa segunda pregunta es clave en el fondo para hacerlo abrir los ojos. ¿Qué parte de la fórmula de la conducta es la que nosotros podemos actuar? ¿Puedo actuar en la O? No. ¿Puedo estar en la R? No, porque el niño es el que emite la respuesta. ¿Dónde actúo yo? Yo actúo en la consecuencia. Y eso es siempre. Entonces, si yo les pregunto en algún momento o en este taller, ¿dónde actúa uno? Es en la consecuencia, porque ahí es donde yo tengo la posibilidad de administrar refuerzos o castigos y todo mi plan de manejo de conducta en base a lo que quiero cambiar. En este caso quiero cambiar la pataleta. Y acuérdense, yo no cambio los niños, cambio las conductas, cambio las respuestas que emiten los niños, o los jóvenes, los adolescentes, o la otra persona. Entonces aquí, ¿qué modificaría en la fórmula de conducta para que Juanito no haga pataleta? Puedo cambiar, alguien podría decirme, puedo cambiar el estímulo. Sí, puedo cambiar el estímulo, porque el estímulo también es ambiental. Pero aquí lo que pasa es que el estímulo y consecuencia son parte de una misma cadena de conductas. Entonces, esta consecuencia, que yo la tengo puesta aquí como consecuencia, entiéndese, refuerzo o castigo, lo voy a poner entre paréntesis, refuerzo o castigo.
castigo, esas son nuestras consecuencias. O ausencia también, puede ser que no pase nada. Puede ser que no ocurra ninguna cosa, pero dejémoslo como refuerzo-castigo. Acuérdense que las definiciones que tenemos de refuerzo-castigo es una consecuencia, ta. Entonces, aquí en la consecuencia es refuerzo o castigo. Entonces, esta consecuencia, que puede ser refuerzo o castigo, es estímulo de conductas futuras. Porque esto es una cadena de conductas. Esto pasa a ser estímulo y de nuevo entonces vuelve la misma cadena. Estímulo, organismo, respuesta. Estímulo, hay galleta, el organismo Juanita, respuesta, se queda callado. Y ahí yo sigo la cadena. Y después de nuevo quiero otra galleta, de nuevo entonces no hay, y la misma cosa. Y sigue la cadena de conducta. Entonces esta consecuencia es ese estímulo de conductas futuras porque gracias a la contingencia, él sabe que si llora, viene otra galleta. Por eso es estímulo. Ustedes seguramente habrán escuchado en el colegio, en algún lado, que uno dice, tenemos que darle un estímulo al niño, y lo que quieren decir, tenemos que darle un premio, como quien dice, no sé, por una competencia deportiva, esto es estímulo. Uno dice, estímulo, si en el fondo el estímulo es antes, y el niño ya ganó la carrera, es un refuerzo. Uno dice, pero me confunden los conceptos, no. Es estímulo, sí, pero es estímulo de conductas futuras, es estímulo porque queremos que esa conducta que fue buena, fue deseada, se repita en el futuro. Por eso la consecuencia es estímulo de conductas futuras, porque esto es una cadena que yo la corto en cualquier parte para hacer un análisis. Profe, ¿Sí? ya, uno entonces puede actuar siempre en el lugar de la consecuencia. ¿Esta siempre va a ser un refuerzo o un castigo? Sí, exacto. Porque Y yo, lo por que ejemplo, pasa es había pensado que debe el ser caso. refuerzo, no castigo. Esa es la ¿Cómo? idea, no sea, Ah, que no ya. sea castigo. Porque yo, por ejemplo, había pensado el caso en que tengo a mi sobrina que tiene 3 años. Entonces, este ejemplo, aunque suene como una caricatura, es algo que puede pasar con niños pequeños. Claro. Entonces, lo que yo hubiese pensado, como de qué hacer para modificar la conducta de Juanito, no sé si hubiese aplicado necesariamente un refuerzo, como que hubiese pensado que quizás tenía que cambiarle el tema o explicarle por qué no siempre pueden haber galletas y por qué no está bien siempre comer galletas, pero ese califica como un refuerzo. Lo que pasa es que cuando uno empieza a aplicarle al niño, ya estamos tratando de hacer una modificación con esa explicación, y estoy haciendo como un contrato de conducta donde al niño, y esa es parte de lo que quiero explicar ahora, que es todo el plan de modificación de conducta, donde yo hago un contrato y hago un acuerdo, porque los seres humanos no es cuestión de que como que yo voy a educar al perro o al gato, pero igual, aunque educo al perro y al gato, igual al gato y al perro también le explico, ¿cierto? Bueno, al niño con mayor razón, niño, joven, adolescente, adulto, quien sea, un ser humano, digamos, de cualquier edad, uno le explica, mira, si tú haces esto, vas a recibir X premio. Si no lo haces, vas a recibir esta otra consecuencia, ¿cierto? Como en la sala de clase, yo tengo que hacer, como decimos siempre, mi rayado de cancha, mis reglas del juego. En mi sala de clase funcionamos así. Ustedes hacen esto y esto y esto, reciben, por ejemplo, tales premios, y si hacen esto otro, va a pasar tal cosa. Y eso se acuerda con la persona, por eso es contrato. Un contrato es un acuerdo entre dos partes, no es que yo tengo el poder y yo les digo las instrucciones. Porque yo al niño le puedo decir, mira, sabes que no está bien que comas galletas, ¿qué otra cosa te gustaría en vez de galletas que sea mejor, que igual está rico? O hagamos otra cosa mejor, y el niño te puede Claro, dar sugerencias, ¿verdad? Aunque eso sea hubiese chico. pensado yo, como decirle, Claro. pucha, ahora no hay galletas, también no siempre es bueno comer tantas galletas, Bueno, podríamos probar comer otra cosa. exacto. Pero, Exacto, eso sería parte del contrato de conductas que uno hace con las personas. Pero no me he llegado ahí, aún. Pero ignorarlo y que se le pase la pataleta solo. Exactamente. O sea, de hecho, lo que recomiendo al conductismo en este caso sería ignorar la pataleta y premiarlo cuando el niño no tenga pataleta y cuando pida las galletas correctamente, por ejemplo. Ese sería el Claro. consejo conductista, y eso se llama contracondicionamiento. ¿Se acuerdan que lo vimos? Las técnicas de manejo de conducta. El problema de ignorar la pataleta es un análisis que uno puede hacer también, y es que, ¿qué pasa con la mamá teniendo al niño ahí gritando y haciendo pataleta? Es muy desagradable. Ahora, en mi caso, yo les pero puedo igual contar. hay que consolar al niño, al menos si es pequeño, ¿no? Como que... O sea, es que yo veo la pataleta como una forma de llamar la atención. Claro. Entonces, Entonces hay que ignorarla, en ese correcto. sentido, Y esa es claro. la tercera pregunta. Dice, ¿qué consejo le daría a la mamá?
Y ahí yo abro la palabra, díganme ustedes, ¿qué consejo le daríamos a la mamá? Es que yo pienso, por ejemplo, que si hace una pataleta, después de hacer quizá este acuerdo, habría que dejarlo un rato quizá en su propia como pataleta en sí y explicarle en el fondo que también, o sea, en paralelo que no es motivo para hacer ese tipo o tener ese tipo de reacción, pero también, al menos en el ejemplo que yo di, que es de un niño de 3 años, pienso que igual en algún momento hay que reconfortar esa pataleta porque también hay que entender que no tienen manejo de sus impulsos y que todas las emociones son mucho más fuertes. Sí, O correcto. eso entiendo yo. Correcto, pero también es una cuestión que ya se desborda por aprendizajes previos. O sea, el niño ya se ha acostumbrado a desbordarse. No, ¿Profe? esto es una cuestión que se va adquiriendo desde pequeño. Cuando el niño es bebé y llora porque tiene hambre, uno también lo aprende a consolar. Por ejemplo, supongamos un bebé que está siendo amamantado y la mamá no ha llegado, y no me dejó una mamadera, no se sacó leche, todas esas cosas. Entonces, uno tiene que consolarse y el propio niño también aprende a autocomplacerse. Y eso se va adquiriendo de a poco, desde que nació, a través de los pocos meses de vida, ya el niño aprende a autorregularse también. Entonces ya un niño de 3 años que hace una pataleta de esa manera es un niño que ya se ha desbordado y no ha aprendido tampoco a irse controlando, por ponerlo un poco como en hitos demasiado distanciados, ¿no? ¿Sí? ¿Qué querías decir? Profe, yo quería preguntar sobre, bueno, estamos viendo la fórmula de la conducta y yo tenía notado igual lo de las técnicas de manejo de conducta que usted había dado, como contracondicionamiento, extinción, etcétera. Sí. Todas esas técnicas pueden ir dentro de la fórmula de la conducta No, como aplicable. no. Ahora, ¿Mm? donde dice qué consejo le daría a la mamá, ahí vienen las técnicas de manejo conducta. O sea, en el fondo tenemos un niño que está haciendo pataleta. Tenemos que ver qué hago con este niño que está haciendo pataleta. Y ahí entra la fórmula, las técnicas de manejo de conducta. ¿Qué hago? Tengo que empezar a revisar mis técnicas y qué tendría que hacer. Por eso les decía, ofrezco la palabra, ustedes ya me estaban diciendo qué hacer. Estaba la parte del contrato, pero en ese contrato está explicada, me están diciendo con palabras lo que hay que hacer, que es una técnica de manejo de conducta. ¿Se entiende la idea, no? Ya, Profe, entonces como... ¿Cómo me perdí? Ay, Yo pienso, o sea, con respecto al contrato, que debería haber como, o sea, se me imagina a mí que en una edad tan pequeña no lo encuentro muy, muy bueno, lo digo por experiencia propia, porque los chicos aprenden mucho a negociar y llegado a cierto momento es contraproducente, siento yo. Como que va a depender también de la edad de la persona y del caso. Pero es que yo creo que igual esa habilidad de negociación es algo inherente del niño, que también está en su derecho en el fondo a crear ese como discernimiento, ¿no? Como Sí, que en sin el duda. fondo uno no puede Estoy hablando del pretender derecho. controlar todas las conductas del niño. pero igual en ese sentido, yo igual, por ejemplo, pensaba en esta cuestión como de darle igual las galletas, pero en otros como contextos, para que en el fondo no sea como de golpe el quitar las galletas. Y por último, igual después a la larga, si uno quiere como de verdad como dejar que el niño coma, o sea, deje de comer galletas, como que eso vaya siendo progresivo, Claro, pero ese es un que después se contrato en pueda otra reemplazar. situación. Ese sería como un contrato Es en que otra esta es otra situación, pero técnica. casi en el momento preciso en que está dándose la pataleta. Pero no como Yo creo contrato, que sino eso como es solo cambiar previo, las o sea, reglas. es posterior a la pataleta. Sí. Yo creo que el niño tiene que aprender a reconocer un poco como lo que está pasando, porque dejarlo que tenga la pataleta y que se tranquilice, no darle las galletas, y ahí yo creo que igual hay un quiebre entre que ya, hoy ya no me dieron galletas, no sé, como qué extraño. Y luego debe venir como una explicación de eso que dicen como del contrato que están hablando. Pero creo que lo de la pataleta, como que hay que cortarle un poco, no sé, él quiere llamar la atención, entonces de alguna otra forma hay que quitarle la atención. Sí y no. Efectivamente, cuando se trata de niños pequeños, como en este caso,
uno necesita como confortarlo, ¿verdad? No es- Ujú. y la autorregulación y todo eso que ya hablamos, ok. Pero nosotros no nos enfocamos tanto en los niños pequeños, sino más bien en adolescentes y adultos que muchas veces también necesitan de esta parte como emocional, de ser un poco confortados, acogidos, ¿verdad? O de De ser hecho, escuchados. a Pero propósito de eso, si un niño adolescente tiene esas reacciones, no puede ser también consecuencia de que quizá en una etapa más de cuando era más pequeño no recibió de hecho ese mismo como consuelo. sí, puede ser, efectivamente, o puede ser que esté en estos momentos sobrepasado por problemas eh, de salud mental, y cuando digo problemas de salud mental me refiero también a cualquier cuestión psicosocial, familiar, entorno, cultural, etcétera. Pero eso ya no es de resorte nuestro. Cuando nosotros tenemos cualquier tipo de situación desbordada en la sala de clase, eso no es parte de lo que tenemos que nosotros hacernos cargo. Tenemos que derivar, eso es lo que quiero decir, derivar a quien corresponda dentro del establecimiento educacional o derivar externamente a tratamiento y a terapia, pues si puede haber problemas de salud mental, efectivamente. Me refiero a cuestiones manejables dentro de la sala de clase básicamente, y eso tiene que ver con las contingencias ambientales que decíamos. Quiero proyectarles ahora el contrato de conducta para que, creo que está acá, o sea, lo del plan de manejo de conducta, acá está, para explicar un poco mejor en lo que quiero decir. Uh-huh. La pregunta que estaba pendiente es qué consejo le daría a la mamá. Y ahí hay que tener más en cuenta las técnicas de manejo de conducta, porque el consejo que le demos tiene que ver con eso. ¿Qué técnica vamos a usar? Alguien decía que deje de comer galletas de a poco. Ok, eso sería una forma como de ir quitando el refuerzo paulatinamente. Podría ser como un moldeamiento de conducta en el sentido de que la pataleta se vaya extinguiendo de a poco el niño aprenda a controlarse. Podría ser, como alguien lo dijo, ignorar la pataleta y premiarlo cuando el niño esté portándose bien, o pida las galletas correctamente, o esté tranquilo, y eso sería un contracondicionamiento. Entonces yo los invito a que revisen las técnicas de manejo de conducta y tratan de ver con qué técnica se abordaría una situación como esa. Esa o una situación como esa, que son, insisto, la que nos interesa son situaciones llevadas a la sala de clase, pero que básicamente tienen el mismo mecanismo, ¿ya? Entonces, les estoy proyectando el plan de modificación de conducta, y ya nos quedan los últimos minutos, así que voy a tratar de ser esquemática solamente. El plan de modificación de conducta tiene 3 fases. Una fase inicial, que es más o menos la que nosotros vemos en el relato de los casos del taller, donde nos dice, hay un niño que tiene tal conducta, o hay tal X situación, la conducta se da de tal manera. Esa es la fase de evaluación, donde yo identifico cuál es la conducta problema y qué cantidad de veces se da la tasa de emisión de la conducta. Entonces hay que observar y registrar, que es lo que dice ahí. ¿Y cómo registro yo? En una tablita. ¿Cuáles son las conductas? ¿Cuántas veces se hacen? En una hora, en una sala de clase, digamos en un bloque horario, o si estoy en la casa, en, si estoy en ¿En la un casa, calendario? no, por ejemplo, en la tarde, en toda una tarde, todo depende de la conducta. O, como decíamos, por ejemplo, cuántas veces se da una conducta en una semana, si yo quiero aumentar la cantidad de conductas, por ejemplo, las tareas que el niño hace en una semana, ¿me sigue? La cantidad de tareas que el niño hace, porque es una conducta que a lo mejor también es una conducta problema porque los niños no están haciendo suficientemente sus tareas. Si yo doy una tarea todos los días y el niño de 5 tareas hace 2, no es suficiente. Entonces yo podría anotar esas 2, o puedo anotar las 3 que no hizo, como ustedes quieran, pero mejor anotar las 2 que hizo y ahí empezar a reforzar, por ejemplo, las tareas. Y ahí usaría un programa de refuerzo, ¿verdad? Pero la fase inicial, donde yo evalúo cuál es el problema y cuántas veces se da, esa es la fase de evaluación. O en cuánto tiempo se da, como el niño que deambula por la sala. Yo les decía que no se trata de que deambule por la sala, a lo mejor es una vez, y una vez estuvo toda la hora dando vueltas. Es cuánto rato estuvo dando vueltas por la sala. Pero también ahí es en cantidad de tiempo, ¿ya? Cantidad de tiempo o número de veces, que yo lo expliqué la otra vez con las técnicas. Después viene la fase de intervención. Entonces, cuando yo evalué la conducta, sé cuántas veces se da, ahora digo,
¿qué voy a hacer para cambiar esto? ¿Cómo la manejo desde afuera? Y uno, insisto, la maneja desde afuera con las contingencias de refuerzo, o sea, cuando hago la consecuencia. Y ahí tengo que ir a mis técnicas de manejo de conducta. Alguien preguntaba por el chat si ignorarlo es contracondicionamiento. No, ignorar una conducta se llama extinción. Cuando yo ocupo extinción más reforzar la conducta alternativa deseada, se llama contracondicionamiento. Por eso en el ejemplo, al niño lo ignoro cuando hace la pataleta y lo premio cuando está haciendo una conducta deseada, como estar tranquilo, portarse bien o pedir la galleta de una manera educada sin llorar ni gritar. Puede ser, y eso es parte del contrato, lo que voy a, como decíamos, negociar con el niño. Pero no es negociar por negociar y que el niño vaya ganando cosas, no. Es enseñarle a tener conductas más adaptativas. No se trata de ganar cosas, aunque sí podría ser. En la sala de clase va ganando puntajes, por ejemplo, para una próxima nota, pero a cambio de algo en que el niño tiene que mejorar su comportamiento, hacer más tareas, y al hacer las tareas va a aprender. Si mi objetivo no es ponerles nota a los niños, es que aprendan. Entonces ahí en la fase de intervención tengo que hacer muy claramente todo ese análisis de la técnica, y aquí va el contrato de conducta, que puede ser incluso con los estudiantes adolescentes, un contrato por escrito, donde digo, yo, profesor fulano de tal, me comprometo a, por ejemplo, premiar con 1/10 cada tarea que el estudiante haga correctamente. Y así hago todo un listado de lo que me comprometo. Y el estudiante fulano de tal se compromete a hacer las tareas, dejar ordenado su puesto, etcétera, etcétera. Hago todo un listado. Y abajo firma el fulano estudiante y firma el fulano profesor o profesora, como un contrato. Y eso yo lo he conversado con el niño para ver qué premio quiere el niño, pues si quiere décimas para la prueba, o quiere una anotación positiva en el libro, o quiere una comunicación para su mamá, él verá que es más significativo para él. No lo que yo les quiera dar, lo que el niño prefiera recibir. Todo eso es en la fase de intervención. Y después viene la fase de seguimiento, que es importante para que la conducta se mantenga, porque yo como profesor no voy a seguir toda la vida con estos estudiantes dándole premios y décimas. Entonces tengo que ir quitando esos premios y esas décimas, y que el niño mantenga la conducta, que el estudiante, el adolescente, quien sea, mantenga la conducta. Y para eso yo voy, por ejemplo, distanciando los premios. Ya no es cada tarea, es cada 2 tareas, o cada 3 tareas, o una vez a la semana doy premio, o una vez al mes, o una vez al semestre. Muchas veces se hace eso en los colegios, pero se han saltado la fase previa de ir premiando las conductas como acordadamente con los jóvenes. Entonces se hace, por ejemplo, el cuadro de honor como gran premio del semestre, pero si no se han ido identificando conductas chiquititas en todos los estudiantes, y solamente se generaliza, como que todo el resto va a querer ser parte del cuadro de honor, si todo el resto dice, no, yo jamás, si estos son los Mateos, yo, chao, ¿y para qué hago tareas si yo nunca voy a estar ahí? Que faltan los otros como premios intermedios, por decirlo así. Entonces en esa fase de seguimiento yo tengo que ir eliminando poco a poco los refuerzos que yo introduje, pero cambiándolos por un refuerzo que en forma natural se dé en la situación, que eso se ve en un caso también. Para quienes leyeron el taller, hay un caso de un niño en un jardín infantil que tiene 3 fases. Esas 3 fases están por estas 3 fases. Primero se identifica cuántas veces el niño, que era un caso de un niño que se aísla. Segundo, la fase de intervención, que se le pide a las profesoras que le den atención en X momento. Y luego la fase de seguimiento, en que ya no está la atención, o se le pide a las profesoras que vayan quitando gradualmente su atención recompensante a medida que el niño disfruta. El disfrutar es un premio, el niño juegue y lo pasa bien, no necesita que nadie le dé atención. Entonces ahí yo puedo ir quitando el premio. En el caso de la sala de clase, el niño está haciendo sus tareas, ahí, por ejemplo, trabajando en su puesto, o las tareas para la casa, y con eso el niño está aprendiendo. Al aprender tiene mejores notas y ahí tiene su premio. Yo puedo entonces ir distanciando los refuerzos por hacer las tareas o por trabajar en clase. Esa es la mecánica, ¿ya? Y ahí uno le hace, por supuesto, las adaptaciones que necesite, pues, evidente. Es un poco el plan de modificación de conducta. Entonces aquí, esto no me acuerdo si se lo subí, lo voy a revisar, o sea, debe estar subido, pero a lo mejor no para verse. Y ahí hay más detalles de lo que se debe hacer en cada etapa, ¿ya? Por ejemplo, la fase de evaluación, cuantificación de la conducta, línea base, o sea, tengo que decir el punto de partida. El niño, por ejemplo, hace 2 tareas. Esa es mi cuantificación de la línea base. Y cuando yo empiezo a intervenir, sigo registrando y veo ya, subió de 2 tareas a 4 tareas. Está bien.
Y a lo mejor con 4 tareas es suficiente y yo voy quitando los refuerzos. No sé, ustedes tienen que fijar ahí un objetivo. ¿Cuánto quieren lograr? ¿Ya? Esto está explicado acá en este documento. No sé si hay algún comentario o duda en esta parte, porque esto ya pueden echarle mano al taller y ver. Quizá, si quieren me lo entregan la próxima semana, pero quizá podríamos dejar para que ustedes lo hagan de aquí a la próxima semana, y la próxima semana me preguntan por si hay duda, y me lo entregan a la siguiente, les tinca, porque yo les dije que la idea aquí es que ustedes se garanticen una buena nota. Entonces a lo mejor eso puede ser una mejor forma, pero que lo hagan, pues si alguien no hace nada y lo va a hacer al momento de entregarlo a la otra semana y no va a tener dudas ni va a tener, no. O sea, la idea es que lo hagan de aquí a la otra semana, entonces la próxima semana me preguntan las dudas, que seguramente va a haber muchas, estoy segura. Porque esta cuestión no es tan simple. O sea, yo lo expliqué acá y para mí es re fácil, porque llevo 30 años haciéndolo. Pero para ustedes yo sé que no es tan simple. ¿Les parece eso mejor? Sí, profe. Sí, profe. Sí, yo Buena también opción. creo que es mejor. Se garantizan una buena nota. Y el que no hace el taller, bueno, y después le va mal, no tiene nada que decir. Si no, tuvo su oportunidad y no la tomó. ¿Profe, armamos nosotros los grupos o usted? Sí, hazlo ustedes. Incluso había alguien, no me acuerdo el nombre porque, insisto en que cuando veo el mail, como que no me grabo el mail, el nombre, como cuando veo la cara, que me estaba preguntando si podía haber alguien con un grupo de una sección y de la otra sección, o sea, un grupo formado por personas de ambas secciones. Yo le dije que sí, porque la verdad es que yo pongo la nota y todo. Lo que sí necesito, y esto vale para todos, aunque sean todos de una misma sección, que me pongan por favor de qué sección son, porque si no yo después me vuelvo mono buscando entre los 100 estudiantes de qué sección son, ¿ya? Y voy a abrir un buzón de tareas también para que me lo hagan llegar, pero como no es todavía, es para la otra semana, ahí lo voy a hacer. Pero pongan en el trabajo de qué sección son, aunque si lo hago, aunque si me llega por el buzón de tareas, no va a ser problema porque va a llegar a la sección correspondiente. Pero igual, si hay alguien de la otra sección y me lo manda al buzón de tareas de la sección 1, por ejemplo, es de la sección 2, que me lo ponga, porque si no, yo después no sé qué hacer, pues digo, no, la persona no está lista y empiezo a armar una patepollo y resulta que era de la otra sección. ¿Ya? Profe, máximo pueden ser 4, no pueden ser 5, no 5. Lo que pasa es que en la mención de nosotros somos 6, entonces va a quedar uno fuera. Ah, bueno, ya de a 6, ya. Gracias. Profe, ¿se puede dar menos? Sí, se puede a menos. Se puede menos. Pueden ser 3, hasta 2. Si alguien lo quiere hacer solo, también lo puede hacer solo. Pues. Pero a mí lo que me gusta del grupo es que haya un poco de discusión. No que se repartan. Tú haces el caso 1, yo hago el 2, tú haces el 3. No. La idea es discutirlo, porque aquí puede haber varios puntos de vista y lo fundamental, lo que yo voy a evaluar es la aplicación de los conceptos y de las técnicas, o sea, que no le llamen contracondicionamiento a una cosa que no es contracondicionamiento, o que me expliquen algo desde el sentido común sin aplicar lo que hemos visto. No, eso va a estar malo. Desde el sentido común capaz que esté bien, pero no es lo que estamos viendo acá. Por ejemplo, una vez, hace años, no piensen tratando de identificar al culpable, alguien me dijo que le daría flores de Bach. Capaz que te sirva, pero no estamos viendo eso acá. ¿Me entienden? Lo mandan a yoga para que se relaje el niño. Seguro que sirve, pero no es lo que estamos viendo acá. Todo eso puede servir, si yo no digo que no, y el día de mañana echen mano a todo lo que se les ocurra, pero en manejo de contingencias ambientales vamos a hacer lo que los conductistas no quieren. Es la idea, ¿verdad? Ya, entonces, ese es el acuerdo. Voy a hacer lo mismo con la otra sección para que así no tengan inconveniente, si alguien quiere armar grupos de ambas secciones, en que les voy a dar como tarea que hagan el taller, que me aclaren dudas, y la fecha de entrega sería la misma que para ustedes, ¿ya? El martes, 2 semanas más. Entonces así pueden trabajar mejor entre ambas secciones si alguien lo necesita. ¿Estamos? Bueno, váyanse a almorzar, un almuerzo rico, yo no hice nada hoy día, así que voy a ver qué se me ocurre. Y disfruten esta semana, descansen también, vayan estudiando, no dejen todo para el final, y que les vaya súper, que estén todos muy, Profe, muy bien. Dígame. una pregunta, si yo tengo dudas, que ahora en esta clase no le alcancé a preguntar y por el tiempo creo que tampoco es pertinente hacerlo, ¿se lo puedo enviar por mail o espero al próximo No, martes? siempre les digo que por mail cualquier consulta, ni un problema. Ya. ¿Ya? Gracias. Bueno, entonces que estén muy bien, cuídense y nos Gracias, vemos. profe. Gracias, Chao. profe. Chao. Chao, Chao, gracias. profe, gracias. Profe, gracias. Chao.